Por ejemplo, hay un software, ¿hay ustedes usan AutoCAD? ¿Les gusta AutoCAD? Tal vez no todos, pero sí lo saben usar, lo conocen. Bueno, hay un software que se llama EasyPower. EasyPower es un software que es competencia de ETAP. Está muy padre, es muy amigable, su interfaz es muy amigable. Hace los mismos estudios que ETAP, o casi los mismos estudios que ETAP. Algo interesante de EasyPower, o una estrategia que ellos han hecho para que se utilice más, o sea, crecer económicamente y expandirse, es proveer muchos recursos. Ellos se asocian o tienen alianzas con muchos comités, comisiones, asociaciones en Estados Unidos y en todo el mundo para producir literatura que utilice su software. Eso está muy padre. Por eso hay muchos videos de este software en YouTube. Por eso hay también muchas universidades con EasyPower. ¿Me explico? Porque también tienen una estrategia parecida a la de TAP, que es enviar software a las universidades para que los muchachos se capaciten en su uso y cuando vayan afuera pidan ese software para hacer ese tipo de estudios. ¿De acuerdo? EasyPower es uno también muy bueno. Otro también muy bueno es SKM. Tal vez de los más antiguos que hay, SKM. Por ejemplo, el TAP tiene como 36 años, ese tiene creo que 50 años de existencia. O sea, y fíjense jóvenes, a veces pensamos que las cosas son nuevas, pero no es así. Estaba viendo, estudiando unos temas, y conforme estaba leyendo, me di cuenta que estaba equivocado. Yo pensaba que un problema eléctrico tenía origen a partir de la electrónica, pero no era así. De hecho, fue mucho antes y me corregí a mí mismo, estaba yo equivocado. Entonces, hay muchas cosas que ya están disponibles. Ahora, ¿por qué tenemos ETAP aquí? ¿Por qué no EasyPower? ¿Por qué no tenemos SKM? Porque ETAP tiene más presencia en México que EasyPower y que SKM, e incluso también en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en el caso de SKM es de origen internacional, de IEC, es decir, tanto europeo como asiático. En el caso de TAP es norteamericano, aunque no es de origen norteamericano, de hecho es de origen iraní. El creador de TAP es el doctor Farrokh Shokoo, es un ingeniero excelente iraní que emigró de Irán a Estados Unidos para estudiar con los mejores maestros de sistemas de potencia de Estados Unidos en su tiempo. ETAP se llama ETAP y sus siglas significa Electrical Transient Analysis Program. Ahora, ¿qué es un análisis de transitorios o transientes? Es un análisis para observar el comportamiento del sistema eléctrico cuando se le obliga o cuando se le somete a una señal de voltaje diferente a la normal durante un periodo muy corto de tiempo. Un periodo muy corto de tiempo. Eso es lo que es un transitorio. Es una oleada o un impulso o una talladura en la señal de voltaje producido por una descarga atmosférica. ¿De acuerdo? Entonces, por los años 70, Farrokh Shokoo estaba estudiando el efecto de los transitorios y creó un código. A ese código le llamó Electrical Transient Analysis Program. Él se dio cuenta que él podía tomar parte de ese código para hacer otros análisis. Y así lo hizo. Análisis de flujo de carga, de cortocircuito, de arco eléctrico, de coordinación de protecciones, de armónicos, de arranque de motores, entre muchas otras cosas. Pero conservó el nombre ETAP. ¿De acuerdo? Pero hace muchos análisis. Algo interesante de ETAP es que fue el primer software de análisis de sistemas de potencia en obtener un grado o una certificación de precisión nuclear. ¿Eso qué significa?
Eso significa que TAP logró alcanzar la precisión que las plantas nucleares requieren, tanto para su diseño, monitoreo en tiempo real y análisis. Y esa precisión la tiene cualquier usuario de TAP. No importa que analice un sistema residencial, un Oxxo, una farmacia de Guadalajara, un Soriana, una maquiladora, una refinería, todo el sistema eléctrico de un país. Toda licencia de TAP tiene ese grado de precisión. Eso es muy bueno. Otro dato interesante de TAP es de que como Farrokh Shapur emigró de Irán a Estados Unidos para estudiar en una universidad, él apoya mucho a las universidades también. El hecho de que nosotros tengamos aquí 25 licencias de TAP, que cuestan alrededor de 8 millones de dólares, algo así cuesta la licencia de 25 computadoras, es porque él quiere que la juventud, que él quiere que los futuros ingenieros se capaciten con tecnología apropiada. ¿De acuerdo? Entonces, utilizar el TAP jóvenes es importante. Antes, esos tipos de estudios, esos tipos de análisis, se hacían en carpetas y carpetas y carpetas y carpetas. Voy a pedirle el favor al profesor Azael, a ver si me puede traer una de las carpetas de análisis de cortocircuito en una refinería. Un curso de este tipo cuesta alrededor de 45,000 pesos y el curso dura aproximadamente 50 horas. ¿Sí? 50 horas. Cuando yo los tomé, iba a Monterrey y correspondía ir viernes y sábado. El viernes era, digamos, de 3 de la tarde a 8 o 9 de la noche, y el sábado era de 8 de la mañana a 2 de la tarde, para que viniéramos el viernes, nos quedamos a dormir en el hotel, el día siguiente de regreso. Y así fueron 15 sábados. 15 sábados. Cada 5 costaba 50,000 pesos. Entonces ahora les toca a ustedes. En el 25, salvo algunas actualizaciones en arco eléctrico, prácticamente es lo mismo, así que no hay ningún problema. Cuando ustedes abren el TAP, esto es lo primero que les va a aparecer. Tal vez aparezca primero una pequeña ventana que les diga que se autentifiquen, que se identifiquen. Pero yo les voy a explicar qué hacer cuando les aparezca. Eso no tiene nada de chiste. Fíjense bien. La extensión de todo archivo que se hace en el TAP es .otic. ¿De acuerdo? Esa es la extensión de TAP. Así como cuando hace un documento de Word, la extensión es .docx, ¿sí? O Excel es XLSX. Bueno, aquí es .otic. ¿De acuerdo? Para comenzar a mostrárselos, vamos a usar un ejemplo que ya tengo listo. Cuando elegimos un archivo que ya está hecho, o cuando vamos a hacer un archivo, les dice, ok, dime quién eres, ¿no? El archivo que quieres tener acceso se llama example ANSI. Aprovecho para explicar qué es ANSI. ANSI significa American National Standard Institute. Y este ejemplo quiere decir que estamos usando la simbología y todos los estándares de ANSI o estándares allegados a ANSI para analizar nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Así como tenemos un ejemplo de ANSI, tenemos que tener un ejemplo del IEC, de la Comisión Electrotécnica Internacional. Es decir, que utiliza símbolos, utiliza estándares internacionales, es decir, de Europa y de algunos países de Asia, ¿de acuerdo? Como nota a pie de página, TAP también se comercializa en Rusia. Rusia no utiliza ni estándares ANSI ni estándares de la Comisión Electrotécnica Internacional. Ellos tienen sus propios estándares y se llaman GHOST. No sé si ustedes van a ir algún día a Rusia, pero les toca hacer algún proyecto en Rusia con una compañía rusa, pero en Rusia no sirve ni ANSI, ni AAA, ni IEC. Hay que estudiar los estándares, ¿vale? Entonces aquí digo, ok, soy yo. Y me dice, bueno, a ver, ¿qué nivel de acceso tienes?
Cuando ustedes hacen un proyecto en ETAP, ustedes tienen que decir, ¿sabes qué? Yo soy el editor del proyecto, yo soy el de mayor jerarquía. El jefe, cuando tengas un jefe y tengas ETAP, él va a ser el administrador. O si tú eres jefe, a ti te va a corresponder tener la responsabilidad de ser el administrador, de ser el responsable de que ese análisis salga impecable. Y hay varios niveles de acceso. En el caso de nosotros, somos los editores del proyecto, casi la máxima autoridad. Le damos OK y le damos un tiempo. Estas computadoras que tenemos aquí, jóvenes, no son PCs comunes, se llaman workstations. Tienen un procesador muy poderoso, tienen unas tarjetas de gráficos también muy robustas, tienen de memoria RAM, creo que 32 GB de memoria RAM, que son máquinas para trabajarlas, para mucho trabajo, ¿de acuerdo? Estas máquinas sin duda pueden conectar, ETAP consume mucha memoria RAM. Y bueno, esta es la pantalla de ETAP. ¿Habían visto algún software con esta forma? No, ¿verdad que no? No es muy amigable. Estamos acostumbrados a ¿qué? A Office, ¿no? O AutoCAD. Esa es la ventaja que tiene Easy Power con respecto a ETAP, que es muy amigable, es muy intuitivo, porque se parece mucho a Office y también mucho a AutoCAD. En este caso no. ETAP es muy distinto en cuanto a las barras que tiene. Tiene la barra de menús, tiene la barra de herramientas, tiene la barra de estudios, de análisis, tiene barras por cada cosa, tiene, los elementos están de este lado. ¿Me explico? No es muy común. Pero yo estoy seguro que ustedes con que estén unos minutos con ETAP van a darse cuenta de que todo tiene su lugar y no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Fíjense bien, ETAP, como todo software, tiene diferentes barras. Por ejemplo, tiene las barras de menús. Vamos a usar la lupa para que se vea un poco más claro. Por ejemplo, tiene el menú, aquí el botón de archivo. Ustedes saben para qué es el botón de archivo, lo usan acá todos los días. ¿Qué opciones tiene? Bueno, pues aparece la opción de hacer un nuevo proyecto, abrir un proyecto, cerrar sesión, salvar el proyecto. El proyecto nosotros podemos decirle a ETAP, ¿sabes qué? Quiero que lo vayas guardando de forma automática cada 5 minutos. Porque a veces los proyectos se hacen muy largos. Yo no me quiero equivocar. No quiero que si me apaga la computadora, se va la luz y no tengo una UPS, una batería y que de respaldo, lo guardando automáticamente. Word también puede hacer lo mismo, todos los softwares que usamos. Pero aquí también se puede hacer y es muy recomendable. Porque se va guardando automáticamente cada 30 minutos. Pero si tú quieres, puedes reducir el tiempo. Es muy bueno eso, ¿no? Librerías. ETAP pesa aproximadamente 20 gigabytes. ¿Por qué pesa tanto? Porque tiene la información de todos los elementos que están disponibles en el mercado hasta el año 2021. ¿Conocen la marca, por ejemplo, Schneider Electric? Los Quarry de interruptores. Ustedes se pueden imaginar que hay muchos interruptores, diferentes voltajes, si es monopolar, bipolar, tripolar, diferentes corrientes. ¿Me explico? Bueno, ¿cuántos interruptores comerciándose en este momento hay de Squardi o de Schneider? Cientos, si no es que miles. Ahora, piensen en todas las marcas que existen: Schneider, ABB, General Electric, Eaton, y Gesa. Ese es de tableros, ¿no? No hacen interruptores, ¿o sí? Sí, no hay pastillas, pero No se dice pastillas. bueno, Interruptor termomagnético, aunque te trae, ¿sale? Pero, o sea, todas las variables de esas marcas aquí están. ¿Cuántas marcas de fusibles hay? ¿Cuántos tipos de fusibles hay? Aquí están.
Y por eso cuesta mucho, por la extraordinaria y vasta base de datos que tiene disponibles para ti y para mí. Nosotros podemos añadir o incluso hacer un nuevo elemento si es que no está disponible. Estamos en 2025 y probablemente se diseñó un nuevo modelo de variador de frecuencia y no está allí. Nosotros podemos crearlo. Menú edición, cortar, copiar, pegar, mover desde, seleccionar todo, insertar un nuevo objeto, etc. Vista, bueno, la vista puedo hacer un zoom, puedo alejarme, acercarme, puedo hacer que se ajuste la pantalla. Por ejemplo, aquí está una cuadrícula, si quiero que se quede, pues ahí la dejo, si no, la quito, según mi gusto. Puedo revisar que observe o verifique que todos los elementos están bien conectados, que tengan continuidad, etc. En cuanto a los proyectos, puedo revisar los estándares que se están utilizando, entre muchas otras cosas. Mira, aquí está la librería. Información de cables, protección, contención de cables, líneas de transmisión, teleformación de motores, transformadores, fusiles, relevadores, cuchillas de recierre, controladores electrónicos, interruptores termomagnéticos, interruptores de alto voltaje, de baja tensión, elementos de disparo, de estado sólido, de termomagnéticos, electromecánicos, convertidores, de armónicos, confiabilidad, reglas. Si tuviéramos algún sistema para monitorear en tiempo real, podríamos usarlo en tiempo real, entre muchas otras opciones que tenemos. ¿De acuerdo? Oye, profe, disculpe, no va el tema, pero ¿a poco puede haber voltaje, no puede haber corriente? Por supuesto que es correcto lo que se dice. ¿Puede haber voltaje y no haber corriente? Por supuesto que sí. Mira, esto es un interruptor. La lámpara es una carga. ¿Hay voltaje aquí? ¿Sí? ¿Hay corriente? No. ¿Por qué no? Porque el circuito está cerrado. Por eso no enciende la lámpara. Si yo cierro aquí, el voltaje se aplica a los terminales del balastro y el balastro adapta el voltaje para que encienda la luz. ¿Me fijas? Es un circuito abierto. A lo mejor tu novia confunde la palabra corriente con energía eléctrica. Es que hay muchos que dicen, no hay corriente. Se fue la luz, no hay corriente. No es el término correcto, pero así es un modismo que dice la gente, ¿no? Esta barra que está aquí es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque supongamos que yo le digo a Melissa, este diagrama unifilar que tú estás viendo aquí, Melissa, es el diagrama unifilar de una subestación. Pero ¿sabes qué? Mi jefe gringo me dice que para el próximo año, para marzo del próximo año, se va a agregar 2 aerogeneradores de la misma potencia que este. Quiero que verifiques cómo se va a comportar el sistema si dejamos el sitio intacto y añadimos otros 2 generadores. ¿Qué va a pasar? También quiero que me digas si va a haber problemas, dónde van a estar los problemas, la magnitud del problema, sobre todo la solución y qué equipos se requieren instalar para solucionar ese problema. Tienes de aquí hasta mediados de diciembre, tienes de vacaciones, por ejemplo. Entonces Melissa tiene este proyecto. Aquí ya está el diagrama unifilar entero. Melissa no tiene que hacer otro archivo distinto, digamos la copia de este proyecto y editar el otro proyecto. Aquí no. Aquí puede tener un diagrama unifilar original que le llamamos base, pero Melissa puede hacer otro aquí interno que se llama, no sé, modificación 1 o modificación febrero 2026 o el nombre que ella quiera le puede poner, pero aquí puede tener varias versiones de este proyecto sin necesidad de tener otros archivos. Aquí puede estar en diferentes versiones, ¿de acuerdo? Y aquí nos ayudan todos estos para hacer todas esas versiones. Otra barra muy importante es
esta grandecita. De hecho se ve más grande, ¿cierto?, que las demás. Bueno, estos iconos que están aquí, jóvenes, son los diferentes análisis que se pueden hacer en el TAP. Este icono es un lápiz, ¿cierto? Y parece como si yo estuviera escribiendo, ¿cierto? Bueno, de hecho aquí también se ve, ¿sí lo ven? Esa es una ayuda visual para decirme a mí, oye Máximo, estás en el modo edición. Cuando yo estoy en el modo edición, cuando el modo edición está seleccionado, yo puedo editar todo lo que quiera en los elementos. Puedo editar las dimensiones del transformador, puedo editar su voltaje, su impedancia, todo lo que yo desee editar. Tengo que estar en modo edición. Para crear el diagrama unifilar tengo que estar en modo edición. Para cambiarlo tengo que estar en el modo edición. Ahora, fíjense bien. Supongamos que yo voy a hacer un análisis. El icono que está aquí al lado se llama flujo de carga. Es un estudio súper básico. Al momento que le doy clic, ¿cómo se puso el lápiz? Acostado. Es como si lo hubiera dejado en la mesa. Ya lo puedo editar. ¿Se fijan? Es otra ayuda visual que nos indica eso. Aquí también, se fijan, cambió el icono. Y aquí en el icono de flujo de potencia, ¿cómo aparece una P y una Q? Donde la P significa potencia activa, potencia real, y la Q significa potencia reactiva, potencia imaginaria. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a explicar qué es lo que es cada análisis, pero los menciono rápido. Edición, flujo de carga, cortocircuito, arco eléctrico, arranque de motores armónicos, transitorios, coordinación de protecciones en baja tensión, coordinación de protecciones en media y alta tensión, flujo de carga en corriente directa, cortocircuito en corriente directa, arco eléctrico en corriente directa, análisis de baterías en corriente directa, flujo de carga para sistemas desbalanceados, entre otras cosas más. Por ejemplo, que parece un capacitor variable, es un estudio muy bueno, muy importante para nosotros, porque nosotros hacemos el diagrama unifilar y le decimos al TAP, por favor dime dónde tú me recomiendas a mí que debo instalar un banco de capacitores para corregir el factor de potencia. Y ahí me dice, ¿dónde? ¿Dónde? No me dice cuánto, me dice dónde. Porque el cuánto de qué dimensión me corresponde a mí. Porque el TAP no piensa como yo, el TAP no interpreta como yo. El TAP es muy caro, puede hacer ecuaciones súper bañadísimas como ecuaciones diferenciales que necesitan métodos numéricos, etcétera, cosas súper cañosísimas. Sí, lo que quieras, pero no tiene tu cerebro. Por eso, de nuevo, jóvenes, les recalco, de nada sirve tener un software tan caro como el TAP, o equipo tan caro, instrumentación tan cara, si yo no sé interpretar lo que me dice, si yo no sé capturar la información. Aquí este software, jóvenes, depende mucho de sus dedos, porque si me dice, por ejemplo, añade un 0, está agrandando el resultado 10 veces. Y si quita un 0, está reduciendo el resultado 10 veces. Es muy importante ser preciso con la captura de la información. Muy preciso en ese aspecto. ¿De acuerdo? Bueno. Profesor, díganos un libro para comenzar con esto. Por favor. ¿Están acostumbrados a eso, verdad, conmigo? Tiene que haber un libro que nos enseñe esto. ¿Lo hay? Los hay. ¿Cuáles? Los 13 libros de colores de Little Day. ¿Más? Por ejemplo, ¿qué hay aquí? ¿Hay motores? Sí. ¿Qué motor es? Un motor síncrono. ¿Saben cómo operar un motor síncrono? No. Hay que ponerse a estudiar motores síncronos. ¿Eso es un motor de inducción? ¿Es un motor de inducción? ¿Saben de motores de inducción? No. Hay que ponernos a estudiar motores de inducción. ¿Ese es un generador? ¿Saben cómo opera un generador? Hay que ponerse a estudiar cómo opera un generador. ¿Sabe cómo funciona un aerogenerador? Hay que ponerse a estudiar.
¿Me explico? Aquí hay transformadores. ¿Saben de transformadores? Hay que ponerse a estudiar. Uno me dijo, no sabes bastantísimo. Por ahora puede parecer mucho. Pero ustedes han llevado asignaturas. ¿Como cuáles? Circuitos eléctricos. ¿Saben de circuitos eléctricos? Es el fundamento. ¿Saben de máquinas eléctricas? No mucho, pero lo van a llevar en quinto, ¿no? Entonces, si el maestro es bueno o es malo, eso no importa. Esa es tu responsabilidad de estudiar, tu responsabilidad personal ponerse a estudiar, aunque el maestro sea bueno o sea malo. Libros de máquinas eléctricas hay muchos. Entonces, el próximo mes hay que estudiar máquinas eléctricas. ¿Saben instalaciones eléctricas? Los que estuvieron conmigo usamos la norma, ¿cierto? Bueno, ETAP usa el NEC. Y saben ustedes que la norma oficial mexicana 001CD proviene del NEC. Y las alertas y problemas que vimos cuando estábamos haciendo los cálculos de instalaciones eléctricas, aquí van a aparecer las alertas. ¿Y cómo voy a solucionar el problema? Conociendo la norma, conociendo el NEC. ¿Se fija? Es la forma paulatina del desarrollo de la carrera. Lo que te lleva a entender esto. Se requieren años, jóvenes. No es fácil. Ciertamente el IEEE tiene 13 libros de colores, que por cierto, ya se están actualizando y ya se están cambiando a la serie 3000 de los libros del IEEE. Los doy como dato para que lo tengan y comiencen a buscarlos, pero ya les ayudo. Hay un canal de Telegram que tiene estándares del IEEE, ahí están todos. Pero provienen de los 13 libros de colores. Ojalá puedan investigar. No, ¿cuál ojalá? Van a investigar. Quiero para la próxima sesión que me hagan una tabla donde me digan, ok, aquí están los 13 libros de colores en una columna y que me digan ahora en qué estándares del IEEE de la serie 3000 están contenidos. ¿De acuerdo? Una tabla de localización. Bueno, de los 13 libros de colores, hay uno muy especial. ¿Alguien recuerda cuál es el color de este libro? El libro café. ¿El color? El libro café. El estándar 399. Práctica recomendada del IEEE para el análisis de sistemas de potencia industriales y comerciales. Aquí es importante mencionar esto. ¿Cuántos tipos de instalaciones o de sistemas eléctricos hay? Tres. ¿Cuáles? Es decir, aquí no está incluido el residencial, ¿verdad que no? Si tú buscas en internet, buscas en Google, dime por favor cuántos usuarios residenciales o clientes residenciales tiene CFE hoy. Va a aparecer un número de millones, 70 millones, 50 millones de clientes, de usuarios. Y hacen la misma pregunta, pero ahora comerciales. Van a aparecer, comparado con lo residencial, mucho menos. E industrial, también, muy pocos. Tú puedes decir, bueno, me imagino yo que por ser muchísimos residenciales, el tamaño en megawatts debe ser grandísimo de los residenciales. Y me imagino que por ser los industriales y comerciales muy pocos, debe ser su potencia muy pequeña. ¿No? Es al revés. Los residenciales en números son muy grandes, muchos clientes, muchas casas, pero la potencia de CFE en México, aplicado a sistemas residenciales, es muy pequeño. Cerca del 25 al 30% de toda la potencia eléctrica es para clientes residenciales. Todo lo demás, el resto, son comerciales.
pero sobre todo industriales. A CFE o al Sistema Eléctrico Nacional no le es muy preocupante todo lo que sucede con lo residencial. Que una casa tenga un factor de potencia bajo, eso no le afecta mucho, porque son cargas muy pequeñas. Pero lo que sí le interesa son los sistemas comerciales y los sistemas industriales, porque son cargas muy grandes. Y una empresa grande, por ejemplo, que está en un parque industrial, tiene muchos vecinos al lado. Y si esa empresa tiene un problema que no lo tiene bajo control, puede provocar problemas al vecino de la derecha, de izquierda, al de frente, el de atrás, a todos los que están a su alrededor. ¿Por qué? Porque se alimentan del mismo bus, de la misma subestación. Entonces, esta práctica recomendada del triple es para analizar sistemas industriales y comerciales. ¿Por qué? Porque son cargas muy grandes, son cargas complejas, son sistemas complejos que requieren gente como tú que los analice y sepa identificar cuáles son los problemas y la solución. Y ya no se requiere hacer prueba y error. Para eso está ETA. Para eso está ETA. Este libro yo los he usado para explicar esto, ¿recuerdan? ¿Se acuerdan esto que les he comentado varias veces? No saber que existe un método válido, el usar un método estilo libro de receta de cocina y querer utilizar un método más allá de su aplicabilidad, ¿recuerdan? Ahora existe el libro Café, muy importante. Ahora, si nos vamos al contenido, por ejemplo, en el capítulo 2 se nos dicen los diferentes análisis que se hacen. Por ejemplo, ¿recuerdan que en el tab está el icono de flujo de carga, load flow? Bueno, aquí está lo que hace ese análisis. ¿Se acuerdan que vimos el icono de cortocircuito? Análisis de cortocircuito. Aquí está. Aquí se explica qué es ese análisis. El análisis de estabilidad, el arranque de motores, el análisis de armónicos, ¿recuerdan? Aquí está explicado de qué trata cada análisis en el capítulo 2, ¿de acuerdo? Y en el capítulo 3 es donde quiero llegar. Dice procedimientos de análisis, es el nombre del capítulo. Procedimientos de análisis. Aquí ese capítulo es un capítulo muy importante. ¿Por qué? Porque está el apartado 3.2. ¿Qué dice aquí? Fundamentos. Este punto aquí nos va a decir qué es lo que requiero saber yo para poder hacer un análisis. ¿Quieres saber qué es lo que dice el triple? ¿Con lo que debes de contar para hacer análisis? Vamos a verlo. Te vas a sorprender, ¿eh? La siguiente lista identifica los métodos de solución analíticos más importantes que están disponibles, así como son la base para técnicas válidas en la resolución de problemas de circuitos de redes de sistemas de potencia. Es decir, todo esto es con lo que tú debes de saber hacer para usar ETA. ¿Listos? Sí, capitán, estamos listos. Linealidad. ¿Qué es linealidad? ¿Qué puedo decir que es linealidad? Aquí te dice, por cierto, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí en el TPM. ¿Qué es linealidad? Aquí está, es linealidad. Te lo voy a explicar. Y quiero que me digas si me entiendes o no. ¿Sale? Yo tengo aquí una fuente de corriente alterna y tengo una impedancia. Y cuando le aplico el voltaje a la carga, una corriente de la misma naturaleza y frecuencia que el voltaje
va a ser aplicado a la impedancia. Y si la carga es una carga lineal, es decir, una carga resistiva, inductiva o capacitiva, la corriente entra sinusoidal y sale también de forma sinusoidal, pura, de la misma frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo trazo el voltaje en el eje de las X y la corriente en el eje de las Y, yo puedo aumentar el voltaje y la corriente va a aumentar, pero la impedancia va a mantenerse constante, de forma que la tasa o la proporción entre el voltaje y la corriente sea la misma. Pongo un ejemplo. Supongamos que aquí es un circuito sencillo de 10 volts. La impedancia es de 5 ohms. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Corriente es igual a voltaje sobre impedancia. Bueno, ahora cambiemos que tenemos una magnitud de corriente. Supongamos que tenemos aquí 2 amperes. Perfecto. Entonces, si aquí tengo 10 volts, ¿qué voy a tener aquí? 10 volts, 2 amperes. Por ejemplo, 2 amperes. ¿Cómo tengo la impedancia? La impedancia es igual a voltaje entre corriente. 10 entre 2. El doble. 20. 4. 20 entre 4. ¿Cuánto? Y así lo voy. La impedancia siempre es la. ¿Entiendes eso? Eso es linealidad. La impedancia permanece constante, sin importar cuánto aumente o disminuya el voltaje de la corriente. Es una linealidad. Eso es típico de un circuito R, L, C y las combinaciones que tú quieras. R, L, R, C, R, L, C. Por eso decimos, chicos, el término fasor es exclusivo de voltaje, corriente y potencias, no de impedancias, porque las impedancias no ¿qué? No cambian en el tiempo. Aquí está. ¿Entiendes eso? ¿Lo entiendes o no? Eso es linealidad. ¿Qué me puede provocar una respuesta no lineal? Oye, no aumento en voltaje, pero la corriente aumenta. No aumenta la corriente, pero el voltaje cuando aumenta. Mira cómo se va la línea segmentada. Las cargas no lineales. Ejemplos de cargas no lineales: computadoras. Todo aquello que tenga una fuente, mira, una fuente que rectifique el voltaje y que lo convierta de 120 volts a 15 volts, 10 volts de corriente directa, que tiene una fuente conmutada que le llaman, es una carga no lineal. Estas lámparas tienen balastro y rectifican el voltaje, es una carga no lineal. Las impresoras, no lineal. Cafeteras, no lineal. Máquinas de soldar, no lineal. Variadores de frecuencia para manipular la velocidad del motor, arrancadores suaves, son cargas no lineales. Todo aquello que lleva electrónica para manipular la corriente alterna y hacerla de alguna otra manera es una carga no lineal. Por tanto, su impedancia varía en el tiempo. ¿Lo entiendes o no? Bueno, eso es lo que debes de saber. ¿Lo sabes? Sí, lo sabes. Todos aquí lo saben. Ya tienen el primer punto. ¿De cuántos son? ¿Son 10? Y la segunda era superposición. Y la 3 era Norton y Thevenin, ¿no? Circuitos. Los 3, 2, 3 y 4 de la lista son teoremas. Teoremas. ¿Alguien recuerda lo que es un teorema? Concluyo con superposición. Es un teorema para analizar circuitos, pero ¿cómo son esos circuitos? ¿Cuándo utilizamos superposición? ¿Alguien recuerda? Cuando son circuitos
que tienen más de una fuente. Pueden ser 2 fuentes de voltaje, 3 fuentes de voltaje, pueden ser 2 o 3 fuentes de corriente, o pueden ser fuentes de voltaje y de corriente combinadas. Y la red ya no es ni serie ni paralelo. ¿Quién sabe qué es? Bueno, el teorema de superposición nos ayuda a analizar esas redes. No recuerdo bien ese teorema, pero creo que va algo más o menos así. Tienes que, si son 3 fuentes, tienes que trabajar primero con una. Las fuentes de corriente se convierten en cortocircuito, es decir, se sustituyen por un cortocircuito, y las fuentes de voltaje se reemplazan por circuitos abiertos. Y comienzo a trabajar una por una. ¿De acuerdo? Una por una. Una fuente, y las otras fuentes, ¿qué hago? Es fuente de corriente, sí, reemplazada por un cortocircuito. Es fuente de voltaje, reemplazada por un circuito abierto. ¿De acuerdo? Y así vas analizando la red, una por una. Y si tienes una rama donde circulan 3 corrientes diferentes por cada fuente, pues ley de corrientes de Kirchhoff. Y así sucesivamente. Ese es el principal. Si tú entiendes superposición, vas a entender los otros 6 teoremas. El teorema de Thevenin, que tienes un circuito muy grande de muchas fuentes. Bueno, al final te quedas solo con una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Después está el método de Norton, que el procedimiento es el mismo, pero al final te quedas con una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Por eso hay un meme muy curioso, porque es lo mismo. Una fuente en serie, una fuente de voltaje con una resistencia en serie, pues claro, sí tiene que ser. Y en paralelo, pues tiene que ser en fuente de corriente, pues la resistencia tiene que estar en paralelo, es obvio. Hay un meme que está, por ejemplo, está Thevenin así, y luego está Norton así. Porque es idéntico, se la voló, es una copia, se la bañó. Pero bueno, entonces, después está el teorema de Millman, que están otros más, y el último es el de máxima transferencia de potencia, eso es muy importante. Pero si tú entiendes superposición, Thevenin y Norton y transferencia de máxima transferencia de potencia están de agua, sin problema. Entonces, si tú tienes el 2, tienes el 3 y el 4. ¿Lo sabes hacer? Bueno, más. Tal vez no recuerdas ahorita cómo hacerlo, pero yo estoy seguro que si tú lo practicas, fácil. Fácil. En 2-3 horas lo dominas fácil. Estoy seguro. Bueno, primero el corriente directo y después el corriente alterna. Pero es lo mismo. El principio es el mismo. Y bueno, la próxima sesión comenzamos con los que siguen, para que vayan a comer. ¿Qué es esa foto que está ahí? ¿No eres tú, Albert? No, es el teléfono con luz. Estaba grabando. Pensé que te estaba besando Juan Luz, No, No puede ser. no, es que se me acabó la pila. Ok. No. No volvió a Ay. dar.